Depende. A veces cuando das el salto hacia la internacionalización, el problema es cómo construyes ese valor de marca. Y construir valor de marca es costoso. Yo lo he vivido, yo he trabajado en el mundo de las exportaciones buenos años. Desde Ecuador, esa no es una carta de presentación para que el japonés te compre. Va bien, si le vendes a Japón, cualquiera en el mundo te va a comprar porque es un mercado absolutamente exigente. El punto de partida, a pesar de que suene súper básico, es información. Muchas empresas se entusiasman, tú miras los datos de exportación, Perú bate récord nuevamente, 70 y tantos % de las empresas son micro y pequeñas y piensas que cualquiera puede hacerlo. Muchos empresarios creen que internacionalizar es exportar un producto, pero la verdadera internacionalización es exportar un modelo que funcione sin ti. Hoy vamos a hablar de cómo el Perú puede dejar de ser consumidor de franquicias extranjeras y empezar a exportar las suyas. Para eso estamos con un invitado de lujo, Juan Carlos Mathieu, director de internacionalización de la USIL. Hola Juan Carlos, bienvenido a Habla Business. ¿Qué tal, Gerson? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Quiero hacerte una pregunta clave. ¿Qué significa realmente hoy internacionalizar para las empresas en Latinoamérica? A ver, como bien decías en la parte introductoria, muchas veces se habla de internacionalización y en el fondo se está hablando de exportación, que es la primera etapa de un proceso de internacionalización. Sin embargo, miras la presencia, por ejemplo, de marcas peruanas en el exterior, nuestras multinacionales, AG Group, Belcorp, etcétera, Gloria, entran no solamente exportando productos, sino instalándose en el país. Y otro modelo que ya no engloba necesariamente grandes empresas, sino incluso negocios de pequeña escala, es el modelo de las franquicias, donde a través de un partner tú puedes tener la posibilidad de expandir tu negocio de una manera mucho más acelerada que si pretendieras establecerse con una inversión propia. Lo que acabo de decir es muy interesante, la diferencia entre exportar e internacionalizar. ¿Cuál es el error más común de ese empresario que piensa llevar su marca o su producto a otro país? Hay muchos errores, ¿no? Yo diría que el punto de partida, a pesar de que suene súper básico, es información. Muchas empresas se entusiasman, tú miras los datos de exportación, Perú bate récord nuevamente, 70 y tantos % de las empresas son micro y pequeñas y piensas que cualquiera puede hacerlo. Yo tengo un amigo en Miami que compra menestras y entro a venderles sin levantar data de mercado para entender si esa oportunidad que encontré en Miami o donde fuera es coyuntural o hay una tendencia de crecimiento al consumo de ese producto y cuál es el procedimiento para yo poder exportar de manera sostenida. No solamente una operación, sino como creo una empresa que me permita desarrollarme a partir de esa iniciativa, ¿no? Entonces, información es lo primero. Y luego, más allá de la información, asistencia técnico-comercial, que te lo dan muchas instituciones. O sea, tú tienes un PROMPERÚ que tiene un área de servicios cuando nos vinculamos al mundo de las franquicias, pero también tiene un área por sectores, para los agroexportadores, textileros, etcétera, etcétera, que te da mucha información sobre los incentivos que tienes hoy día en el Perú para exportar, devolución del IGB, el drawback, por ejemplo, la importación temporal, CEPIMEX, son mecanismos que uno tiene que conocer, porque de eso puede depender que tu negocio sea rentable o no lo sea, ¿no? Entonces, más aún, esa información y esa asistencia supone estar enterado de lo que pasa afuera. Hoy día mismo está todo el mundo alertado en América Latina porque el señor Trump, a pesar de la oposición de su Congreso, ha implantado 15% de arancel que inicialmente iba a ser 10%. Entonces, eso afecta el comercio entre los países y tienes que mirar a quiénes afecta más. De repente, en algunos sectores, eso es una ventaja para Perú. Y en otros sectores, él está poniendo un arancel más bajo del que tenía, por lo tanto, ese producto, sea mexicano, centroamericano, se está volviendo más competitivo. Y tengo que saberlo, porque si no tengo esa información, de pronto ese cliente que tenía deja de comprarme, yo ni siquiera entiendo, y si él me dijo que me iba a comprar 4 contenedores al mes, me está comprando 1 y ahora ya no quiere, y ni siquiera sé por qué, y ni siquiera me dan una explicación. Y es porque no tengo data sobre la cual tomar decisiones, ¿no? Qué interesante lo que mencionas, la información es poder, como se dice, pero comentaste algo interesante, que no solo las grandes empresas pueden internacionalizar, sino también los conceptos de servicios a través de la franquicia. ¿Por qué este modelo es un vehículo más eficiente para lograr la internacionalización? A ver, con respecto al primer concepto, del total de empresas exportadoras en el Perú, que al cierre del año pasado fueron como 9.400 exportadoras directas, casi el 80% son micro y pequeñas. Por lo tanto, esas pequeñas tienen una posibilidad de exportar o directamente o consorciándose o a través de subcontratas. O sea, le vendo a una empresa mayor que es la que hace la venta al exterior. Pero el otro modelo que es más completo es el modelo que señalas de franquicias y la explicación de por qué crece es porque minimiza tus posibilidades de fracaso. Estadísticamente,
primero por el Departamento de Comercio de Estados Unidos y segundo por data el International Finance Franchise Association, que es de la IFA. Tú ves la comparación entre modelos que crecen con inversión propia y modelos franquiciados. Y el modelo franquiciado fracasa en un séptimo en comparación con el modelo de un negocio independiente. Y por obvias razones, porque yo quiero poner un gimnasio, quiero poner una cadena de hamburguesas y le voy a poner Mateo, Juan Carlito, JC, como fuera. Es menos probable que eso funcione a que te cuelgues de un McDonald's, un Burger King o cualquiera fuera. Y lo bueno, y lo estabas insinuando desde tu pregunta, es que también hay conceptos peruanos que han ido en esa línea y que también son una marca reputada, que además podría pensar en un primer momento en el mercado de peruanos en el exterior, que no son pocos, 3.200.000 peruanos, y luego expandirlo al mercado. Es más, en muchos casos, por ejemplo, dado que el 60% de las franquicias están en el sector gastronómico, por ese boom gastronómico, donde cuando tú pones marca Perú en gastronomía, en cualquier lado, te respetan. Ahora, Perú, hablando de mercado que exporta sus conceptos, ¿crees que estamos en una etapa de maduración o de aprendizaje? Yo creo que estamos en la mitad. Es decir, ya hemos evolucionado al punto que cuando se crea, antes de la Cámara Peruana de Franquicias, la Asociación Peruana de Franquicias, se está hablando cierres del 90, se hablaba del boom de las franquicias y habían creo que 35, 38. Hoy día sí podrías hablar de un boom con 550. Entonces, no estamos en una etapa incipiente, tampoco te diría que absolutamente consolidados, porque sí ha habido una transición interesante. Un indicador relevante es que hoy día más o menos la mitad de los negocios de franquicias son peruanos. Y antes la participación peruana era cero y progresivamente fue subiendo. Entonces, eso ha permitido que, tomando el modelo de negocio, que es un modelo exitoso a nivel global, tú veas cómo aplicarlo en conceptos peruanos y llevarlo hasta donde puedas llevarlo. Y ese hasta donde puedas ya no es solamente en territorio nacional, sino que hay franquicias peruanas que salen en una frontera, ¿no? ¿Qué podemos aprender de estos procesos de países que logran internacionalizar de manera más eficiente, por ejemplo, como Brasil, como Argentina, como México, en donde sus conceptos locales son mayores que los extranjeros? Se aprende muchas cosas, porque número uno es como un ancla que arrastra todo lo demás. Es decir, cuando nadie conoce de una fruta peruana en el mercado inglés, y hoy día es imposible que entres a un mercado en Inglaterra y no encuentres uvas o arándanos o palta peruana, eso te permite luego entrar con otros rubros, porque ya la reputación la pusiste a través del producto. Lo mismo pasa acá. Si tienes un posicionamiento de algunas marcas peruanas bajo el modelo de franquicia y funcionan, si pones un Bembo, si pones un Rosatel, si pones un Pamer, lo que fuera, tiene un doble efecto porque actúa como un embajador, ¿no?, de la marca peruana, y te es más fácil a ti si estás en el mismo rubro que yo, porque yo entré primero porque puse la marca Perú adelante. Entonces, por eso en los países tienes distintos niveles de marca. La marca país, que todos conocemos, el video de Nebraska y tal y tal. Las marcas sectoriales, Pisco Perú, podrías poner gastronomía peruana, franquicias peruanas, ¿no? Y luego ya la competencia uno a uno, tú con tu negocio, yo con el mío, competimos, ¿no? Qué interesante lo que mencionas. Ahora, estas marcas que quieren salir hacia afuera, ¿qué las diferencia de una marca, o sea, con todo el potencial para escalar, para lograr salir a otro país, de una marca que simplemente puede crecer a nivel nacional? Depende. A veces cuando das el salto hacia la internacionalización, el problema es cómo construyes ese valor de marca. Y construir valor de marca es costoso. Yo lo he vivido y he trabajado en el mundo de las exportaciones buenos años. Y cuando queríamos entrar al mercado americano con productos naturales a base de maca al mercado norteamericano, para mí era un terror tratar de armar un presupuesto promocional, porque solamente una publicidad en la revista Men's Health, Hombre Saludable, una publicidad que es un poquito más grande que el Caretas, valía $100.000. Wow. Y con una no hace nada, o sea, tendría que hacer una secuencia, tal. Como comprenderás, pretenderás una campaña promocional en serio podría costarte $2 millones. No es el caso ahora, y hay redes, hay otros mecanismos, pero de todas maneras no deja de ser costoso, porque ¿cómo convences a alguien de afuera, un gringo que está acostumbrado a McDonald's, Burger King, lo que fuera, por más que tú digas, nuestra Bembo es superior, pero tienes que marcar la diferencia, que tiene un proceso distinto, que es al carbón, y que las combinaciones son otras, que las salsas le dan un distintivo, y además colgarte la reputación de la gastronomía peruana y comenzar a trabajar. Pero eso no es de la noche a la mañana. Y te digo, pongo el ejemplo de Estados Unidos porque es una sociedad absolutamente nacionalista, ¿no? Esa campaña de Buy American, compra americano, le meten en la cabeza desde que naces en Estados Unidos.
y que el gringo siempre piensa que el producto gringo es mejor que el resto. Por eso es casi imbatible un Nike, por ejemplo. Puedes tú ser Creditex, que le hace los polos a Nike, y anda como Creditex, marca propia de Estados Unidos, a ver quién te compra tu polo Gerson o tu polo Juan Carlitos. O sea, la gente compra Nike y le gana a cualquier marca, que es la número uno del mercado. Entonces, el desafío es que entras a romper un mercado grande, pero hablas de mercados donde para empezar hay una población peruana importante. O digo, Estados Unidos 1.200.000. O sea, incluso pensando primero en el mercado peruano podría ser un espacio. Y no solamente eso, sino que ya la gastronomía te permite mirar un mercado ampliado, ¿no? Y ese es otro elemento a favor, ya incluso como país. Porque tú pones la franquicia, de repente estoy cargando mucho mis equipos a la gastronomía, pero pones la franquicia gastronómica y luego arrastra el ingreso de insumos peruanos. O sea, gracias a que esa gastronomía peruana, Gastón, se puso en San Francisco, te comienzas a comprar más frutas, hortalizas, salsas peruanas para hacer la preparación de ese plato. Hay un arrastre importante, ¿no? Suena muy atractivo decir que quieres llevar tu marca a Estados Unidos o Europa, pero muchas veces es más fácil o más aplicado empezar a crecer a nivel regional. Si un empresario quiere crecer hacia Chile o Colombia, ¿cuáles serían los primeros pasos que debería hacer? A ver, de hecho, sí, no, lo que han mencionado. Es decir, varios me decían cuando hablamos de exportaciones de bienes, oye, prefiero empezar por Ecuador y después empezaré con Japón. Sí, no, en el sentido de que si le vendes a Ecuador, esa no es una carta de presentación para que el japonés te compre. Más bien, si le vendes a Japón, cualquiera en el mundo te va a comprar porque es un mercado absolutamente exigente. No por eso te estoy diciendo que anda a poner tu gimnasio a Singapur. Pero te digo, y por lo tanto no deja de tener lógica lo que tú dices, es decir, vamos por etapas en un mercado regional que conozco y voy paso a paso, ¿no? Pero lo primero es asistirse nuevamente. Por eso tienen espacio gremios como la Cámara de Franquicias, empresas consultoras que te ayudan a minimizar el error. Es decir, primero, formatea tu negocio, valoriza tu negocio, arma tus manuales de marketing, administración, de finanzas, etcétera, etcétera. Haz una exploración de mercado. ¿En qué mercado existiría un mayor potencial para eso? Apóyate en las oficinas comerciales que tienen presión al exterior. O sea, hay un montón de maneras de hacerlo sin que signifique una inversión demasiado alta, porque las oficinas son dependencia de ProPerú. Por lo tanto, son funcionarios públicos los que están ahí, que tienen una experiencia privada y no te van a cobrar por el servicio. Entonces, es una ventaja si es que sabes utilizarla. Entonces, la data es fundamental. Lo que yo veo como error principal, y me lo preguntaste en la primera pregunta, es que se tiran a la piscina sin saber si hay agua, si el agua le han quitado el tapón, el foto, orina, sin saber nada. Primero averigua bien dónde te estás metiendo, qué características tiene el mercado, qué tendencias, qué condiciones de acceso tiene el mercado, se pagan aranceles o no, cómo afecta lo de Trump hoy día o no, y cuál es la rentabilidad esperada, y compararte con los competidores para saber si vas bien o no vas bien, ¿no? Por ejemplo, si vas a un mercado donde dices, oye, hay una reputación de lo peruano súper bien puesto porque es una franquicia de educación o de gastronomía y en Ecuador nos ven bien, supongamos, ¿no? Y ves que es un mercado que está en crecimiento, es un primer check, ¿cierto? Condiciones de acceso, ¿existen regulaciones complicadas, aranceles, impuestos altos? No, check a favor. Rentabilidad, vemos en la industria de la educación y vemos que los márgenes son más atractivos que la media de la industria. Bueno, tienes 3 checks recontra importantes para decir es una ruta correcta, ¿no? Margen de error siempre van a haber, es la definición de cualquier negocio, ¿no? Pero la idea es meterte con menor probabilidad de fracaso. ¿Y qué industrias crees que tienen más facilidad para poder internacionalizarse, hablando de conceptos de franquicias peruanas? A ver, de hecho, cualquier cosa ligada a pesca para consumo humano, pesca para consumo humano directo, hoy día me está atacando mucho, pesca para consumo humano directo, frutas, hortalizas frescas, derivados de cacao, café, son rubros donde Perú ya tiene una reputación lograda, pero es el número 1 del mundo en café orgánico. La gente no lo sabe, en café normal lo gana por Brasil, Colombia, cualquier país de la región. Pero en orgánico somos el número 1. En banano orgánico somos el número 1. En el normal nos gana Centroamérica, nos gana Costa Rica, nos gana Ecuador, somos el número 1 en banano. Entonces, cuando tú entras en un rubro donde ya te conocen por eso, tienes un elemento a favor, digamos. Es una ventaja clarísima, ¿no? Obviamente, depende de dónde quieras entrar. Puedes entrar en un mercado donde no te conocen, pero aún así, hoy día las redes te permiten que cualquiera afuera verifique quién es Perú en ese rubro y ve que es un jugador relevante
y juega a favor para sentarse a negociar contigo. Antes eso no pasaba. 20, 25 años atrás, Perú era un NN afuera. Entonces negociar era más duro. Pues tú dices, si te vendo un negocio de franquicia de Estados Unidos y yo me aparezco teniendo un negocio de franquicia de Perú. Perú no sé ni dónde queda Perú. Tenía mucho menos probabilidades, por obvia razón. ¿Cuánto crees que ha impactado a la industria de la gastronomía esta promoción de la propuesta gastronómica peruana? De hecho, bien, digamos, yo creo que hay cosas donde Perú ha trabajado bien. Y si tú miras los motores de la economía, inversión pública, inversión privada, exportaciones, turismo y consumo interno, la parte ligada a comercio exterior es la que ha tenido la mejor respuesta, ¿no? Entonces, ese posicionamiento de los productos peruanos y particularmente lo que tú mencionas de la gastronomía peruana y esas campañas promocionales, en algunos casos jugadas por los propios privados, un Gastón Acurio, un Osaka que está presente ahora queriendo entrar, Virgilio, Maido también. esto, y el ser número 1, número 2 en el mundo, en el ranking de restaurantes, eso te genera una reputación bárbara porque no estás en el radar y comienzas a mirarte, ¿no? Entonces las campañas tienen mucho sentido y tienen que haber campañas en esos tres niveles que te decía. La campaña Perú, para que digan, oye, Perú, país atractivo para la inversión, estable, tal y tal, por lo cual estos escenarios de incertidumbre política te complican. Las marcas sectoriales, que puede ser gastronomía peruana, mistura y tal, y luego ya la promoción uno a uno, que es por empresa, ¿no? Ahora, sabemos que la estructura, la propuesta, conocer el mercado es importante, pero la marca también. Hay una marca muy conocida especializada en pescados y mariscos que tiene su restaurante en el muelle, que logró internacionalizarse, o bueno, llevar su concepto a Chile, a Colombia, pero después de 2 años volvió al Perú. ¿Por qué crees que pasó esto? Sí, depende, o sea, porque mucho evaluar el mercado no significa solamente, oye, la data de cuánto se paga, cuánto crece la demanda. Ese es parte, el primer eslabón, digamos, de una evaluación del mercado. Pero luego, por ejemplo, puedes entender patrones de consumo y puedes encontrar mercados que prefieren siempre consumir lo propio que lo de afuera y tienes una resistencia ahí para entrar. Entonces, esa exploración de mercado, que normalmente cuesta porque es un estudio de mercado profundo, es clave, ¿no? Y eso, obviamente, uno se lo puede pedir a una empresa de manera progresiva, porque nadie va a decir, me voy a hacer 3 estudios de mercado y me va a gastar $100,000. No creo que a muchas empresas les dé el bolsillo para hacer una cosa así, pero sí puedes entrar progresivamente, trabajar con fuentes secundarias y luego hacer estudios focus group, por ejemplo. Focus group te ayuda a testear en ese mercado que ya el papel te dice que es bueno, y hacer preguntas básicas de si lo compraría o no, qué rango de precios pagaría, qué producto lo consideraría una competencia, tal. Y eso te va dando una definición mucho más clara de segmentación de mercado, ¿no? Ok. Y desde tu rol como director de internacionalización, ¿qué actividades o espacios están generando para promover más la industria de exportación de servicios o de negocios? A ver, yo tengo una doble responsabilidad en la corporación San Ignacio de Loyola. Soy vicepresidente de internacionalización y también soy decano de ciencias empresariales. O sea, la parte de ciencias empresariales tiene 8 carreras y tienes varias ligadas al international business, por ejemplo, marketing, administración, economía. Entonces, y además formo parte en lo personal como director independiente, formo parte de la coalición de exportadores de servicios del país. Y la data es que se exportan más de $8,000 millones, que la gente cree que es poco, y no, $8,000 millones. Y no solamente centrada pues en turismo y transporte, que siempre es lo principal, sino en servicios de software, en servicios de franquicias, en servicios de call centers, en servicios de consultoría contable, ¿no? Entonces Perú comienza a sonar un poco más en sectores donde no se conocía mucho. Y si tú miras las tasas de crecimiento, se habla del récord exportador, y vas a ver en todas las presentaciones, hasta las mías, que destaco productos. Y poco se habla de servicios. Y servicios crece a mayor velocidad que los bienes, ¿no? Entonces, de hecho, es un sector fuerte y ese sector involucra muchos aspectos, entre ellos exportación de servicios educativos incluso, ¿no? La San Ignacio se precia de haberse convertido en el principal exportador de servicios educativos del país, ¿no? Tiene sede en Miami, hace 18 años, acreditada, certificada en Estados Unidos, esas son palabras mayores. Tiene sede en Paraguay, 30 años, tiene oficinas en España, tiene oficinas en China, 350 convenios con escuelas de todas partes del mundo, tienes doble grados, tienes alternativas distintas, se ganan licitaciones en Centroamérica desde hace 8 años, en República Dominicana, en Guatemala, El Salvador.
para capacitación de directores de colegios y universidades allá. Entonces, hasta negocios de ese tipo, que no está pensado el día de hoy, pueden formatearse como una franquicia, una universidad de franquiciable. ¿Y crees que la visión de que Perú se convierta en un centro exportador de servicios líder se está viendo en un par de años? Sí, a ver, temporada, más o menos. a ver, depende del liderazgo en qué escala, ¿no? Porque una cosa que yo te digo que apuntaría a que se vea en esa dirección es que me tocó, estando en el Estado, ver el tema de la negociación del TLC con la India, que estamos en la 9ª ronda de negociación. India, una de las fortalezas que tiene es que es un fortísimo a nivel mundial en software, ¿no? Y uno podría decir, ¿qué estás haciendo? Como dicen muchos, porque India se va a convertir en la siguiente China y va a arrasar con textiles, confecciones, calzado, software, farmacopea. No, ellos lo que están mirando es su mercado principal es Estados Unidos para servicios y para bienes. No tienen un TLC con Estados Unidos, no lo van a tener, mucho menos si tienes a un señor Trump adelante. Y Perú tiene un TLC vigente con Estados Unidos desde febrero del 2009. Por lo tanto, venir acá significa invertir acá para llegar a esos mercados. ¿Eso qué significar? Que ese crecimiento se va a acelerar porque no va a ser producto que tú o que cualquiera de los que estamos acá decíamos invertir, sino porque van a venir gigantes afuera a invertir acá para venderle, en este ejemplo, al mercado de Estados Unidos. Y eso va a significar un salto, poniendo algunos ceritos a la derecha de nuestro número, ¿no? O sea, Perú se vuelve como una palanca para el crecimiento de otros países. Claro, claro. Okay. Y la ventaja es que ya no solamente como tránsito, sino que vienen a invertir acá. Y vas a ver cómo el movimiento de servicio va a ser grande por eso. Ahora, hemos hablado bastante de internacionalización, pero también hablamos del país como atractivo para marcas extranjeras. Sí. ¿Qué marco crees que lo vuelve atractivo para estos conceptos de otros países? A ver, lo que pasa es que si tú miras el papel, estamos bien, ¿no? O sea, me refiero a los indicadores macroeconómicos, la estabilidad, la solidez de la moneda peruana, las reservas internacionales, el nivel de endeudamiento, todo en el papel pinta a Perú bien. Y las reglas para invertir son absolutamente atractivas, las mismas condiciones para el de afuera que para el de acá. Entonces, tienes ventajas claras y es más, una ventaja adicional que se va a sumar ahora pronto, en estos días, esperemos, no sabemos con estas movidas políticas cuándo, es la reglamentación de la ley de zonas económicas especiales, que te permite invertir, entre otras cosas, con exoneración del pago del impuesto a la renta durante 5 años. Eso es un golazo. Entonces, eso va a generar mayor inversión. Entonces, todo eso pinta bien. ¿Qué no pinta bien? Evidentemente los temas de inseguridad, evidentemente los temas de incertidumbre política, hablar de 8 o 9 presidentes en 10 años y en Juego de los Tronos, o sea, la gente no entiende cómo es posible que un país como el nuestro crezca a pesar de eso. Y eso es buena y mala noticia. Buena, que significa que nuestra economía es tan sólida que a pesar de eso tiene candados como para que la economía crezca. Mala en el sentido de que por eso, si no fuera por eso, creceríamos el doble. Wow. Y sería mucho más atractivo para marcas internacionales. Sin duda. Okay. ¿Y qué papel juega la UCIL en la creación de estos espacios, por ejemplo, como la coorganización de la Feria Internacional de Franquicias, que no se hacía desde hace más de 5 años? A ver, una característica particularmente de la Facultad de Ciencias Empresariales es su cercanía al mercado empresarial. Tenemos un club empresarial, están 400 de las principales empresas del país, ahí forman parte de. Entonces, lo que se quiere es desarrollar incluso las propuestas académicas de acuerdo a cómo se mueve el mercado. Si el mercado está tendiendo en una dirección o requiere profesionales con algunas competencias que hoy día pocos tienen, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la clave es trabajar cerca de las empresas. Entonces, si el modelo de franquicias es uno que, a pesar de todo, ha crecido en el mundo, en América Latina y en el Perú, una iniciativa de ese tipo, que es revivir una feria que existió antes, para nosotros era una opción a tomarla de hecho, ¿no? Y más aún, considerando que el presidente fundador de la corporación, Raúl Canseco, fue el pionero en la traída de las franquicias hace varios años, los 80, por ahí, ¿no? Sí, estuve viendo una entrevista donde justo le hacían la pregunta por qué trajo CAFC, y es que él justo me parece que había sido exiliado en Ecuador y había visto el concepto allá y dijo, acá sería un boom en Perú, ¿no? Sí, a pesar de que se pudo equivocar porque mucha gente le decía en esa época que era improbable que un pollo de ese tipo le ganara pues a un pollo a la brasa, que es un clásico acá, ¿no? Pero mira cómo hay mercado para todo, ¿no? Y es así, o sea, uno dice, oye, ¿la cerveza peruana es buena? Sí, la cerveza peruana es buena. Y uno dice, no pueden competir la cerveza. En Bélgica hay 400 marcas de cerveza y Corona está ahí. O sea, a lo que voy es que hay mercado para todo. Y trae cerveza a cualquier parte y te aseguro que voy a encontrar un mercado acá, ¿no? Igual pasó con el pollo.
Excelente. Y con este espacio que se está desarrollando ahora en la Feria Internacional de Franquicias, ¿qué empresario crees que debería estar o qué inversionista debería venir? A ver, el problema creo que vamos a tener en esta primera versión es la dimensión de la feria, porque creo que es para todos. Porque si ves la evolución de las franquicias, eh, cerca de 30% corresponde al concepto de lo que podríamos llamar microfranquicias, ¿no? Están en rango de inversión de $12,000, $15,000 más o menos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que tienes el abanico abierto para que empresas de todo tamaño, que son franquicia o que podrían franquiciarse, consideren eso como opción. Es más, no te digo que sea el caso, pero yo te podría plantear, por lo menos en teoría, la propia universidad podría decir, ¿y qué pasaría si yo quiero crecer en el resto de América Latina y en lugar de demorarme 30 años como universidad o 50 como corporación, en 5 años tengo 14 locales pero eso bien difícil, lo hablabas con visiteras, a lo que eso es la plata, ¿no? O sea, lo haces vía franquicia. Podría ser una opción, ¿no? No sé si lo puedo convencer de que es una opción al grupo, pero es una posibilidad, ¿no? Claro. Muy importante lo que mencionas. Ahora sí, ya llegando a la parte final, ¿qué impacto esperas que genere en el mundo empresarial esta Feria Internacional de Franquicias? De verdad. Yo creo que, como todo, mira, si es que ha habido un vacío de 6, 7 años y se está reiniciando, va a llamar la atención por la novedad de que nuevamente se pone a la palestra, la prensa va a darle mucha atención y tal. Y eso va a ser una buena señal para poner los pies bien puestos el 2027, ¿no? O sea, yo lo vería de esa manera. Entonces, sí creo que va a haber un impacto, sí creo que va a haber buena receptividad, sí creo que todavía sigue siendo pequeña para esa versión, pero me parece que es lo correcto. Y es la manera de arrancar bien, no pretender hacer un superferión y de repente no tener el control, es hacerlo con el número de empresas que está, pero visibilizar el tema y en todas las conferencias mostrar por qué es un sector que crece con enormes posibilidades y por qué, a diferencia de lo que pasaba 20 años atrás, tienes un marco institucional que te ayuda. Hace 20 años no estaba la Cámara Peruana de Franquicias, no tenías una gerencia de prestación de servicio de ProPerú que ayudara, no tenías gremios empresariales que se movían un poco para promover esa iniciativa, no habían iniciativas como la que se movió en algún momento y ahora se va a reactivar, es un diplomado de franquicias que se pretende hacer con la San Ignacio ahora, ya se lo vamos a proponer formalmente como una posibilidad para hacer, no solamente como diplomado, sino hacer cursos cortos apuntando a desarrollar posteriormente un diplomado, ¿no? O sea, puedes armar un Lego y llegas a un diplomado. Y siendo una institución académica, le das una certificación que tiene un valor importante en el mercado. Y llegar a convertirnos en algún momento tipo estos países como Argentina, Brasil, que sus ferias van más de 300, 400 franquicias. Sin duda, sin duda. Ponte a pensar en lo que veíamos lejos antes, hoy día son una realidad. Se anunció el récord de exportación de productos de Perú, 90.000 millones. Por primera vez hemos superado a Argentina, por primera vez hemos superado a Colombia. En agro superamos a Chile, que era el referente durante toda la vida. Entonces, ¿por qué no? En un negocio de franquicia donde crecemos más que el resto, antes éramos uno más, y tenías arriba pues que en Brasil, México, hoy en la segunda franja está Perú. O sea, claramente podemos pasar a la primera liga, claramente. ¿Y cuál crees que es el papel que juega tener una ley de franquicias? A ver, siempre se discute eso porque algunos dicen, deja que crezca el modelo para luego pretender intervenir y regular, ¿no? Porque a veces cuando regulas desde el origen, matas la posibilidad, ¿no? Pero creo que se ha crecido suficiente. Habría que ver, puede haber una ley, la idea es, ¿qué estás queriendo contemplar ahí? ¿Qué se plantea? O sea, términos tributarios, laborales, de financiamiento, o sea, ver qué significa la ley, porque hay leyes que entorpecen y hay leyes que son promotoras. Habría que ver. O sea, yo qué sugeriría, y eso se puede manejar como cámara, un benchmarking, ¿no? Levantar información de qué ha hecho Brasil, Argentina, Colombia, etcétera, etcétera, y tratar de rescatar eso como un primer planteamiento para ver qué se podía proponer en Perú, ¿no? Buenísimo. Sí. Juan Carlos, una última pregunta. Si un empresario quiere internacionalizar de manera exitosa, ¿qué debería empezar a hacer mañana mismo? Lo primero es lo que mencionamos, ¿no? Lo primero es el levantamiento de data. Si hablas de una franquicia, primero valorizar mi negocio y tratar de definir todo lo que hago en términos de manuales, porque eso es el know-how empaquetado, que es lo que vende ser una franquicia. La franquicia se diferencia de la licencia de marca en que la licencia de marca lo que vale es la marca, por eso se llama licencia de marca. Acá lo que pesa más es el know-how. La marca tiene valor, por supuesto, pero más valioso es saber hacer. Por supuesto, saber hacer. Entonces, lo primero es eso,
para luego identificar mercados potenciales y ahí arrancar el proceso. Registrar la marca también es importante. Y claro, protegerse, ¿no? Obviamente, o sea, protección de marcas sabiendo que muchos mercados que tienen una informalidad como la de acá, ¿no? Que, bueno, las marcas afuera coexisten con la informalidad, ¿no? Pero, y alguien de repente el que te hace la COS dirá, no me interesa el pirata porque el que compra ese pirata no es el mismo comprador al que yo apunto. Pero obviamente sí, registrar la marca es un punto importante. Buenísimo, Juan Carlos. Muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos toda esta experiencia. A ti, Gerson, gracias. Como ven, la internacionalización no es un lujo, es una estrategia que permite a las empresas llegar a nuevos mercados, pero para hacerlo hay que tener una estructura, adaptarnos al mercado y tener data. Esto ha sido el episodio de hoy. Nos vemos en la próxima.